Buenos días, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Muy buenos días. Con fundamento del artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, 8 de abril del año 2026, a las 11 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos la magistrada y los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General número EX02-26030201 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán de fecha 2 de marzo del 2026 con el orden interno siguiente. Como magistrado primero y presidente, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. Como magistrada segunda, la licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. Y como magistrado tercero, el licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. Muchas gracias. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, esta sala como órgano colegiado ha enlistado en total 4 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Les pregunto a ustedes si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y de ser así, sean ustedes tan amables de expresar su anuencia en votación económica, por favor. Muchas gracias. Se comienza entonces con el toca del magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos, quien enlistó una resolución. Es el número 1 de la lista de esta sesión, toca 110-2025, deriva del expediente civil 828-2023 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. El auto apelado es de fecha 27 de agosto del 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Compañeros, el presente proyecto que someto a consideración, en el presente proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es si fue correcta o no la decisión de la juez al no admitir la excepción de reconvención de la parte demandada, en vista de que consideró que no se encontraba ajustada a derecho, tomando en cuenta el contenido del artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor, mismo que establece en su parte conducente que respecto a los juicios extraordinarios de arrendamiento son improcedentes los recursos de reconvención y compensación. Posterior al estudio del numeral antes citado, 570 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se tiene que los juicios extraordinarios de arrendamiento son improcedentes la reconvención y la compensación, por lo que el recurso de apelación que se interpuso en contra del auto que desechó la reconvención resulta de igual manera improcedente, en virtud de que el tipo de juicios de carácter especial, extraordinario, y se encuentra encaminado a una pronta administración de justicia, por lo que se encuentra limitado en excepciones y recursos judiciales. Se considera que haber desechado la reconvención no constituye una vulneración de derechos de acceso a la justicia, de modo que, para esta alzada, la juez de origen fundamentó y motivó correctamente su resolución. En ese sentido, tenemos que, contrario a lo sostenido por la parte apelante, la juzgadora, al emitir su resolución, observó el contenido de las disposiciones tanto del Código sustantivo como adjetivo de la materia civil. Por tanto, los agravios esgrimidos por el apelante resultan improcedentes. En consecuencia, se propone confirmar la parte conducente del auto de fecha 27 de agosto del año 2025, dictada por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 828/2023, por las razones precisadas en la presente resolución. Asimismo, no se condena a la parte recurrente al pago de las costas erogadas con motivo de esta segunda instancia. Es cuanto. Secretaria, por favor, de tomar la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Se concluye de esta forma con el toca que fue listado por el magistrado primero y se continúa con los tocas de la magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor, quien enlistó 2. El toca número 2 de la lista de la sesión corresponde al número 98-2025 del expediente civil 229-2021 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 6 de agosto del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El proyecto que someto a consideración, compañeros magistrados, tiene el problema jurídico a resolver siguiente: determinar si fue apegada a derecho la decisión de la jueza primigenia al declarar procedente la acción y reducir los intereses ordinarios y moratorios a una tasa anual del 10.68% al considerarlos usurarios. Se realizó el estudio oficioso respecto a la legitimación procesal del representante de la sucesión de la demandada, al tratarse de un presupuesto procesal que es de estudio preferente. Considerando que la designación de interventor de la sucesión a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el actor ante un juzgado familiar pone en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que esta circunstancia genera duda sobre la debida defensa de los bienes de la masa hereditaria. Ello puesto que las facultades y responsabilidades con las que carga un interventor exigen que al momento de su designación exista un contexto procesal de verdadera defensa y representación de los herederos, lo que no se garantiza en la jurisdicción voluntaria, ya que este procedimiento se orienta y estructura únicamente para la constatación o reconocimiento de hechos o circunstancias preexistentes, no así para la creación de una representación adecuada en juicio para las partes. Por lo que, para que exista una verdadera representación de la sucesión de la demandada, la designación debe efectuarse en el procedimiento sucesorio. Bajo tales consideraciones, se propone revocar la sentencia de fecha 6 de agosto del año 2025, dictada en el citado expediente 229/2021 del índice del Juzgado Segundo Civil del primer Departamento Judicial del Estado y ordenar la reposición del procedimiento. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca de la magistrada segunda corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Es el número 99-2025. Deriva del expediente civil 267-2018 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 11 de agosto del 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este proyecto que someto a su consideración, compañeros magistrados, el problema jurídico a resolver es el siguiente: determinar si se vulneraron principios de la lógica jurídica del derecho y los derechos humanos al debido proceso y a la propiedad privada en el auto apelado, en el que se adjudicó a la parte actora el predio embargado en este asunto bajo la figura de dación de pago, analizando asimismo los argumentos enderezados por la parte recurrente contra el actuar de la juzgadora de primera instancia. Tras el estudio de los agravios formulados, se propone calificarlos infundados por una parte e inoperantes por la otra. Se estiman infundados porque la adjudicación directa instada por la parte actora y ejecutante no deriva de la sentencia definitiva de primera instancia del 6 de septiembre del año 2018, sino de
el convenio judicial que fue celebrado entre el demandado y la parte actora y aprobado el 30 de enero del año 2024, que adquirió fuerza y autoridad de cosa juzgada, condenándose a los mencionados interesados a estar y pasar por su tenor como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Además, entre las causas de extinción de la hipoteca por vía de consecuencia está la dación en pago, pactada en la cláusula séptima del citado convenio judicial, que consiste en que el acreedor reciba en pago una cosa distinta a la debida, no obstante que tal sustitución no sea uno de los contratos especificados en el Código Civil. También es infundado que implique transgresión a derechos fundamentales, que la juez primigenia no haya llamado al tercero interesado y promovente de tercería excluyente de dominio, pues del certificado de libertad o gravamen que obra acumulado en el expediente de origen se desprende como único gravamen la hipoteca a favor del actor y aparece la inscripción a nombre del apelante como adquisición de plena propiedad del predio objeto de dación de pago. En otro orden de ideas, es inoperante el agravio enderezado a la posible transgresión de los principios de lógica jurídica y de derecho, pues se aduce que el inmueble que pretende adjudicarse directamente a la parte actora a través de la dación en pago cuenta con un avalúo que excede del valor total de la deuda. Según el inconforme, la autoridad tendría que verificar que los convenios que se firmen y se judicialicen guarden proporcionalidad al asunto, ya que en caso contrario podría configurarse la figura jurídica de lesión, vulnerando el derecho humano de debido proceso y de propiedad privada. Sobre lo cual cabe señalar que si bien el principio de autonomía de la voluntad de partes está sujeta al análisis y límites ante una grave violación a derechos fundamentales, lo cierto es que tal posibilidad está vedada en este momento procesal, pues el límite para ello lo constituye la institución de cosa juzgada. Así, desde que se erigió el convenio judicial en cuestión, el apelante estuvo en aptitud de ejercer alguna acción legal en caso de estimar que alguna de sus cláusulas fuera desmedida y o abusiva, y al no hacerlo se estima precluido tal derecho. Por el contrario, el aludido convenio judicial aprobado en la citada fecha 30 de enero del año 2024 adquirió autoridad y fuerza legal de cosa juzgada, condenándose a los interesados, como he dicho, a estar y pasar por su tenor como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Aunado a que la afirmación de que el predio objeto de dación de pago cuenta con un avalúo superior al adeudo no está sustentada en prueba alguna, pues la única que revela información en torno a la valoración del inmueble afecto es la del perito en rebeldía del apelante, que fue por la cantidad de 4.200.000 pesos moneda nacional y que al no haber sido controvertido en el momento procesal oportuno fue consentido por la parte demandada. Por último, también es inoperante el hecho de que no se especifique en la resolución combatida si se trata de un auto o de una sentencia interlocutoria, pues el artículo 21 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán ilustra de manera clara y precisa la decisión entre autos y sentencias interlocutorias, aunado a que el derecho a la revisión de la decisión impugnada, sea cual fuera su naturaleza, se ha respetado a través de este fallo, por lo que se propone, bajo las consideraciones que se han señalado, confirmar el auto impugnado. Secretaria, proceda por favor a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor.
Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los proyectos que fueron enlistados por la magistrada segunda y se continúa con el toca del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó una resolución. Este toca corresponde al número 4 de la lista de la sesión, es el número 130-2025, deriva del expediente civil 194-2012 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 26 de septiembre del 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si como consecuencia del recurso de apelación se confirma, revoca o modifica la parte conducente del auto de fecha 26 de septiembre de 2025 dictado por la jueza Segundo Civil. En su único agravio, el inconforme señala que contrario al aducido por la autoridad natural, sí se cumplió con la prevención que se le realizó en auto de fecha 16 de agosto de 2021. Tan es así que en auto de fecha 19 de enero del año 2022 se le tuvo cumpliendo el requerimiento realizado y se admitió la excepción de falta de personalidad que planteó, motivo por el cual en auto de fecha 1 de abril de 2022 la referida jueza citó a la audiencia que se refiere el artículo 485 del Código Procesal. Dicho agravio se considera fundado, toda vez que de las constancias de autos se aprecia, contrario al argumentado por la jueza en el auto recurrido, que el inconforme sí cumplió la prevención que se le hiciera y se le tuvo por cumplida mediante auto de fecha 19 de enero del año 2022, por lo que no existía impedimento legal alguno para que se procediera a dictar sentencia interlocutoria en la que se resolviera la referida excepción. Por lo tanto, la propuesta es revocar el auto impugnado para el efecto de tener por presentado al demandado con su memorial de cuenta, haciendo las manifestaciones a que se contraen el mismo, y en consecuencia, atento al estado del procedimiento, se dicte sentencia interlocutoria en la que se resuelva la excepción de falta de personalidad por ser lo procedente conforme a derecho. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los proyectos que fueron enlistados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la presente sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir con las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la sesión, siendo las 11 horas con 43 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.